Que Dirac no ha hecho una antología de los datos, porque eso ya está hecho. Él ha investigado de una forma increíble, hay cosas que muchos de los que todavía no habéis tenido la ocasión de leer el libro os vais a quedar muy sorprendidos. Y sobre todo lo hace desde ese aspecto que yo siempre digo que es el vamos a investigar, vamos a ver, ¿no? Yo muchas veces cuando voy a Alemania noto más cariño en Alemania entre hinchas del San Pauli, del Freiburg, del Kaiserslautern, que en España. Más allá ahora de los medios de comunicación en Madrid, que si Vinicius ha tropezado, pues es 4 minutos y luego no vemos los goles del día anterior, ¿no? Los nuestros. Pero bueno, en cualquier caso, estas anécdotas, este trabajo de investigación, lo hace una persona con una visión crítica y nos lleva a terrenos que no necesariamente tienen que ser los que nosotros queremos escuchar. Algunos tienen su crítica, y os invito, lógicamente, como no puede ser de otra forma, a que lo compréis. Pero sin más dilación, Dirac, empezamos por dar las gracias a alguien. Sí, eso es, bueno, es todo un poco surrealista para mí todavía, vamos, que he hablado ya esta semana con cadenas de radio, antes he hablado con la ITV, que voy a salir en el Telever, y luego me han dicho que, bueno, pues un poco raro para mí todavía todo. Eso, empezar por decir las gracias a mi mujer, a mis hijos que no pueden estar aquí hoy, pero pues eso, por apoyarme, ¿no? Y por aguantarme, porque cuando investigas un libro así, pues al final te metes en callejones sin salida también de vez en cuando y no hay quien te aguante. Y ellos han sabido aguantarme y por eso un beso desde la distancia hasta Miranda, donde están ahora. Gracias también, por supuesto, a la editorial El Gallo de Oro, a Beñat y a María, que están por ahí en la barra, creo, es donde tienen que estar en este local, que por apostar por mí, ¿no? Por un alemán que escribía en castellano, que no es nada normal tampoco. Gracias a Yolanda y Sasi, que se ha encargado del diseño y de la maquetación, que me parece que ha quedado precioso. Y lo primero que, bueno, cuando coges un libro en una librería, no lo coges por el texto, lo coges por las imágenes que ves y ha quedado muy bien. Gracias también a Ana Alarcón, quien ha hecho la corrección y me ha eliminado alguna que otra patada al diccionario que le sigo pegando de vez en cuando después de 20 años aquí. Y pues también ahí en aquella mesa ahí está mi ex jefa, la responsable, la que me trajo aquí a Euskadi, por así decirlo, la que me contrató, Marije, que está ahí. En su día, un beso a Marije, que había una oficina de la empresa en la que trabajábamos, una en Bilbao y una en Vitoria, y ella decidió mandarme a Vitoria, pero bueno, se lo perdonamos porque ahí es donde conocí a mi mujer, y pues nada, así el resto es historia. Gracias también a los hermanos Tate por tenernos aquí y por la labor que estáis haciendo. Y yo creo que sois un ejemplo para mucha gente, segunda, tercera generación, no sé muy bien, tercera. Y seguís cuidando lo de ahí, sois muy de aquí, pero aún así cuidáis y valoráis lo que hay ahí, y eso es una cosa que hay que elogiar, creo yo. Dirac, ¿cómo se hace un alemán del Athletic? Esa es la pregunta del millón que me hace todo el mundo. Cuando vives ahí en Alemania, pues todo empieza un poco con Heynckes, ¿no? Para gente de mi edad, por lo menos, ¿no? Con 13, 14 años, Heynckes, que era un ídolo de mi infancia, entrenador en mi equipo de Borussia Mönchengladbach anteriormente, de repente estaba aquí en el Athletic y decía a la gente, bueno, pues ese Athletic, ¿qué es? ¿No? ¿En qué consiste? Y así empezó un poco. De todas maneras, yo creo que el fútbol, sobre todo, hay que disfrutarlo a nivel local. Y el Athletic creo que es un muy buen ejemplo de eso, ¿no? Que disfrutar el fútbol a nivel local. Por eso yo, viviendo en Miranda, yo soy el mirandés también sobre todo. Vamos, que esté tu equipo en primera, en segunda, en regional o donde sea, pues hay que disfrutarlo donde... El fútbol base. El fútbol base, eso es. Luego ya más adelante me vine aquí en el 2005 a vivir a Vitoria y coincidí con un compañero de piso, guipuzcoano, otro de los compañeros que está ahora aquí, está Javier, también Athletic Sale,
Y el compañero guipuzcoano, el otro también me inculcó, junto con Javier, que está ahí, un poco el sentimiento ese. 2005-2006, que fueron años difíciles para el Athletic, y aún así iba la gente, y eso me impresionó mucho, ¿no? Que cómo arrimó la gente en aquel entonces. Y ya en el 2022, hace 2 años, escribí un libro en alemán sobre el Athletic, y bueno, pues es un poco la historia. Cuando nos conocimos, lógicamente el difundir allende de las fronteras, como se suele decir, en Alemania, en el mundo germanófono, el libro a mí me parece una cosa maravillosa, porque lamentablemente los 6 años que hemos perdido de no jugar en Europa nos han dado un pequeñito punto de menos globalización que otros, y yo estoy convencido que este año, que vamos a ganar la Europa League además, vamos a salir hasta en Marte, ¿no? Pero ¿cómo fue la idea del libro con la editorial? Porque yo creo que es evidentemente un libro precioso, yo lo leí en 2 noches a todo, pero Bárbara me decía, mi esposa, son las 4:30, vete a dormir. Pues me alegro, gracias. Bueno, pues el contacto con la editorial fue un poco curioso porque pues a principios de este año me llegó un mensaje por Facebook. Somos casi todos mayores de 40, así que seguimos sabiendo lo que es el Facebook, creo. Y me escribió un tal Beñat Arquinzoni, y yo no tenía ni idea quién era. O sea, yo en Bilbao conozco poca gente, ahora voy conociendo un poco más, pero poca gente conocía. Y miré un poco en Google y decía, pues no sé quién es. Y dije a mi mujer, pues me está escribiendo un poeta de Bilbao que quiere traducir mi libro. Y al final eso fue un poco el contacto, cómo se estableció. Luego empezamos a hablar y nos dimos cuenta de que pues no tenía mucho sentido traducir un libro en alemán al castellano, y le dije, si quieres te escribo uno desde cero en castellano. Pues sí, aquí estamos con el libro ahora. Así que gracias de nuevo a la editorial por apostar por mí. Cuando decía antes que en términos generales, ¿de qué va el libro, no? Porque no vamos a venir aquí a Bilbao a explicar qué es el Athletic, qué es la caña, te estaríamos haciendo el ridículo. Tú cuentas hazañas, sí, pero cuentas derrotas. Es la caña. Cuentas historias de entrenadores con poca fortuna, cuentas historias de nazis, cuentas historias de camisetas, que luego esa va a ser la bomba, pero, y como decía antes, no es una colección de datos, no has... Voy a citar aquí un par de cositas que hemos hablado antes. Te preguntaban, ¿cómo no mencionas a Howard Kendall o a Stepanovic? No, el Atleti en el mundo son historias personales interesantes en las que tú has estado haciendo entrevistas. Déjame que lance 2. ¿Os acordáis del partido contra el Ajax? Un gol de Juan Carlos Vidal que nunca entró. Él estuvo entrevistando al árbitro ¿durante cuánto tiempo? No, eso no. De ese partido me leí la biografía entera de este árbitro, que no menciona absolutamente nada de aquel partido, como si se lo hubiese olvidado. No sé muy bien por qué. Y con el que sí que hablé fue un juez de línea del partido del Athletic contra el Milan en el 76-77, octavos de final de la Copa de UEFA, creo. Y pues penalti a Chechu Rojo, que luego Madariaga con la izquierda mete el 3-1. El 3-1 definitivo para pasar. Después de haber ganado un 4-1 aquí, donde estaban Gianni Rivera y un tal Capello. Tú te acuerdas mucho mejor que yo de esas cosas. Pues eso, hablé con él, por ejemplo. El tema del libro es un poco, pues, ofrecer una visión un poco distinta, ¿no? Contar historias desde otro punto de vista, ¿no? Por ejemplo, que veo aquí a Andoni Gocoechea, la historia, la famosa del rugido del león. Muchas gracias por venir. La cuento desde un punto de vista de un defensa del equipo polaco. En aquel entonces, encima, es una historia un poco triste porque falleció poco después de aquel partido. Y esos son un poco los puntos que yo quería sacar en este libro, ¿no? Hablar de gente que ha vivido historia del Athletic, pero que no es del Athletic, porque a todos nos gustaría seguramente sentarnos en una mesa con Iribar, con Goico, con Clemente y quien sea, y que nos contaran Pachi Bolaños, cuya esposa además es alemana, Anja Nibua, gran profesora del colegio alemán. Le envío un beso. Pero eso no es la intención del libro. O sea, lo que yo quería buscar era
un punto distinto, buscando en hemerotecas y en archivos de otros países, de Alemania, Inglaterra, etcétera, para buscar esas historias. Hay una historia que todos hemos dado siempre por válida, la de las camisetas del Atleti. ¿Quieres que la cuente yo o mejor tú? Yo puedo empezar. Se está debatiendo, como igual sabéis, entre pues, de dónde venía esa camiseta, ¿no? En el 1910 empieza el Atlética de repente a vestir de rojo y blanco. Y la cuestión es de dónde venían esas camisetas. Hay gente que dice que vino de Southampton y hay otra gente que dice que vino de Sunderland, ¿no? De la otra punta del país, de Inglaterra, de hecho. Que un directivo que había ido... Sí, un directivo que ha habido y tal. Una investigación increíble que ha hecho Borja Valles Arasqueta con miembros de una peña de Sunderland aquí. No sé si están aquí estos chicos que me dijeron que sí. Ahí está Lee Thurkel. Y no sé si está Borja también. Borja no ha venido, una pena. Una investigación muy profunda, muy interesante, que cuento también en el libro, y luego, por fortuna, encontré un anuncio de los almacenes Aman, que era una especie del Corte Inglés bilbaíno de antaño, y que ya 8 años antes, en el 1902, ofrecían ropa deportiva, que era algo que no se sabía, porque las investigaciones se basan siempre en el hecho de que no se podían conseguir camisetas, pero igual sí que fue posible, o sea, ya había anuncios que contaban eso. Y esa es una de las historias que cuento también en el libro, o sea, abriendo un poco el debate de las camisetas otra vez. Uniéndolo un poquito al tema alemán, hoy Viviane Schulze Solano no ha podido venir porque ayer le tuvieron que volver a intervenir después de su rotura de cruzados, pero que enviaba un beso enorme. Y también es un capítulo interesante, como dice el Kicker, el Frankfurter Nachrichten, nicht baskisch genug, in Athletic zu spielen, ¿no? Y lo cuentas también con esa cercanía, ¿no? Hay otro capítulo que a mí me gustaría hacer mención, que lo hablas y lo dices sin tapujos, que es cuando jugamos contra el Schalke. Y lo importante de ese partido no fue Raúl, nos clasificamos, fue el fallecimiento de Íñigo Cabacas. Y realmente os invito a que lo leáis porque está escrito tal como fue. Y en ese aspecto Jack creo que nos ayuda también a entender la ridiculez de lo que ocurrió, ¿no? Son historias humanas, son historias trabajadas. Yo sinceramente he disfrutado el libro enormemente, no quiero que tampoco ahora la gente se aburra, ¿no? Pero incluso podemos dar paso, si quieres, a un turno de rugos y preguntas. Pero sí que hay 2 correcciones que te gustaría hacer. Sí. Una cosa que me gustaría mencionar es que los errores son humanos, evidentemente, y yo abro el libro y cada vez que lo ojeo veo alguna cosa más que igual no es 100% correcto. Van a ser muchas cosas que no vais a ver ninguno de vosotros, que está muy bien, pero hay una cosa que me fastidia mucho, que encima pues tengo un conocido también que le afecta a la cosa. Es un texto sobre el partido de Centenario contra Brasil, eso es, en el 98, y la cuento desde el punto de vista de Sendoa Aguirre, que creo que está aquí también, está ahí, y si no me equivoco, igual me puede corregir Sendoa, fueron los únicos 5 minutos que jugaste con el primer equipo del Athletic. Vale. Es una historia muy chula, pero pusimos una foto y la foto no es de él. O sea, Es Jorge Pérez, ¿no? pusimos una foto y pusimos debajo, en el pie de la foto, Sendoa Aguirre, y nos quedamos tan panchos, pero no es. O sea, es Jorge Pérez el que sale y luego entra Sendoa, y me dio mucha pena porque encima Sendoa es íntimo amigo de mi amigo Raúl Junito, que está ahí también, y yo no tenía idea de eso, y luego le cuento que está el libro, lo mira y me dice, joder, pero esto no es mi amigo Sendoa, ¿pero qué habéis hecho? Así que, bueno, ahí quería mencionar eso. Bueno, Evidentemente solamente Erra el que lo intenta, ¿no? Pero yo, volviendo al pensamiento, digamos, que a mí me parece tan bonito, ¿no? Dices, el Athletic es de todos.
El Athletic se destaca por tener las puertas abiertas para gente que se interesa por el club, como lo dice Thomas Hitzelsperger, que gracias a la Fundación Athletic en 2017 en el Thinking Football ya lo invitó y que fue nuestro embajador en el 125 aniversario y que rompió además uno de esos tabús que todavía en el fútbol existe, que es la elección sexual. Es uno de los campos que nadie habla en el fútbol de esos temas. Es posible, antes comentábamos así, ¿no?, que quizá en el fútbol femenino está un poquito más, se sobreentiende, ¿no? Pero nadie, ningún jugador se atreve a tocar este tema y Tomás lo hizo y además creo que va a estar Tomás el lunes aquí también, ¿no? Por eso hoy no está tampoco Galder Reguera, que están presentando el libro, ¿no? Y ya luego llega la parte de los embajadores. Los embajadores, ¿quiénes son? Bueno, pues antes de la globalización eran nuestras peñas. Andoni Goicoechea, y un saludo a Manolo Delgado, que hoy no puede estar aquí por una operación de caderas y no estaría aquí, pero que os envía un fortísimo abrazo. Pues son de esas dos personas, por ejemplo, que se van a Minglanilla, a Albacete, a Bailén, a todas las distintas federaciones del Athletic y que durante tantos y tantos y tantos años eran nuestro gran apoyo, ¿no? Por generaciones. Ahora son las peñas internacionales en las que tú te has volcado. Y a mí me encanta una cita que dices de los Leones de Italia, que el mundo está lleno de atleticsales, que aún no saben que lo son. A nada que la gente se entera de lo estupendo que es el Athletic, se convierten en atleticsales. Hablar de los de Corea, de Nueva York, de Mr. Pentland. ¿Cómo fueron esos contactos? Pues nada, pues les escribí correos electrónicos y fueron muy responsivos. O sea, fue una cosa muy bonita hablar un poco con esa gente que está por ahí, que vive el Athletic desde fuera, ¿no? Y eso, lo que tú dices, o sea, yo creo que el Athletic es de todo el mundo y este libro también va un poco por toda esa gente, ¿no?, que está por ahí. Y yo creo que también la gente que igual no sigue el Athletic todos los días, pero que está por ahí y que decide comprarle una camiseta del Athletic a su hijo en vez de una del Inter en Miami o del Al Nassr, o no sé, bueno, no me viene ninguno otro a la mente ahora. Pues esta gente son un poco embajadores del club también y esta gente hay que cuidarla, hay que tenerla en cuenta y este libro va un poco por ellos también. Bueno, evidentemente podríamos estar muchísimo tiempo y con un auditorio tan experto, tan conocedor, y vuelvo a pedir disculpas si de alguna forma podía sonar un poco pretencioso, ¿no? Pero si hubiera algún tipo de pregunta, cuestión que queráis hacerle a Diego, que si no luego ya sabemos que tenemos aquí fantástica música, evidentemente gastronomía no nos va a faltar. Enrique, una vez más, mil gracias. Pero bueno, si tenéis algún tipo de pregunta, alguna cuestión que queráis hacer. Oyo Orbizo. ¿Qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo es? Utenabel. No, vamos a ver. Yo estoy viviendo, has hablado de jugadores, has hablado de entrenadores, pero esto es la peña Dani Müller y no has nombrado a Müller. ¿Qué impresión tiene en Alemania, con la tuya en general, sobre ese gran delantero centro que a veces cuando estamos nosotros viendo los partidos del Athletic digo, coño, y un Müller aquí no estaría mal, que las metía con la cadera, O sea que... Eso lo hacía Dani también. Pero bueno, no era delantero centro, ¿no ves? Era siempre. Y luego ya cuando, hablando de los peñistas, también quiero comentar que yo he tenido muchísima relación con las peñas del Athletic durante los 4 años que hemos estado, desgraciadamente 2 años de COVID, de pandemia, y no pudimos hacer todo lo que queríamos hacer. Pero bueno, yo me metí en el mundo de las peñas precisamente con una peña extranjera, que era la peña 17 de Bruselas. Os puedo asegurar que aquello me cautivó y me hizo más del Athletic y más peñista todavía. Me recibieron como nadie, pero es que además las peñas de fuera hacen una cosa, bueno, y las de dentro, pero las peñas del Athletic en general, pero las que son de fuera, que no son de la agrupación norte, tienen una característica, que disfrutan de la peña día a día. O sea, no es
visiono el partido y me voy hasta la semana y vuelvo otra vez a ver el partido. No, sí, es actividades, son verdaderos embajadores. Y vamos a ver, todo lo que yo diga sobre las peñas me parece que es interesado, ¿no? Yo soy peñista, yo soy de la Peña de la Viaga. O sea, quiero decir que a las peñas hay que apoyarlas porque son los verdaderos embajadores que en lugar de cobrarles hay que pagarles. Si no les puedes pagar económicamente, pero con cariño se consiguen muchas cosas. Bueno, voy a contestar la primera primero. Müller, sí, bueno, el delantero por excelencia en Alemania, un auténtico mito. O sea, ya te digo, o sea, el delantero de los delanteros. Yo tengo una historia en el libro también sobre un partido que jugó Müller aquí en un torneo de verano, pero la cuento por otros motivos, porque Beckenbauer se bajó los pantalones en la grada de San Mamés y esa historia la cuento ahí. Pero yo creo, si no me equivoco, también incluso marcó Müller el gol del 2-1 o 1-2 final contra el Athletic en la final de algún torneo de verano, sí. Sí, las peñas internacionales, una gozada hablar con ellos y aprender de ellos cómo viven el Athletic, ¿no? He hablado con gente de Miami, por ejemplo, que son gente que emigró hace 50, 60 años y lo tienen como muy interiorizado y lo viven ahí, lo siguen viviendo ahí, ¿no? Luego hay otra gente como la peña que has mencionado tú, la 1-7 de Bruselas, que tiene mucha gente también que se ha hecho del Athletic, como yo. Luego los de Italia también, que es casi todo gente, son todos italianos, o sea, no son vascos exiliados ni nada de eso, son gente que lo vive a su manera, que saben que el Athletic es un modelo único y que lo disfrutan mucho ahí, y eso hay que agradecer, ¿no?